Cónsul. Buenas tardes, doctora Angélica. Hola, muy buena tarde para quienes nos acompañan aquí en España, también para quienes nos acompañan en Colombia. Sean todos y todas bienvenidas a esta charla en materia de autocuidado emocional de la mujer cuidadora. Una charla que se enmarca dentro de las actividades que conmemoran el mes de la mujer, actividades emprendidas en colaboración entre el Consulado de Barcelona y el Consulado de Madrid. Aprovecho para agradecer toda la gestión de Laura, de Valentina, ya en el Consulado también en Madrid, para llevar a cabo estas actividades que son, como todos sabemos, de suma importancia, sobre todo además que tratan de, digamos, de sobrellevar estos temas de vital importancia para, sobre todo en materia de género, y que tienen que ver justamente con una de las actividades más importantes, que es el autocuidado, en el que están involucradas principalmente muchas mujeres. Entonces, agradecer nuevamente a Laura, agradecer a la doctora Angélica, y sin más preámbulos, pues yo los dejo, digamos, ya con la doctora Angélica para llevar a cabo esta charla. Sin embargo, quisiera aprovechar, antes de darle la palabra a la doctora Angélica, conminarlos a todos, instarlos a todos para que las personas, los colombianos que estamos en el exterior, actualicemos nuestro registro consular. Es un registro de suma importancia justamente para poder socializar todas estas charlas que ocurren en los consulados y que tienen como propósito precisamente ponernos al día en todas estas materias. Además, que nos permita a nosotros estar al tanto de las actividades de los consulados, conocer los boletines, las actividades, en fin. Básicamente, digamos, instarlos a mantener debidamente actualizados ese registro para quienes ya lo han hecho, y a efectuarlo para quienes todavía aún no lo hacen. Sin más, muchísimas gracias, y quedan con la doctora Angélica González. Gracias. Bueno, muchas gracias al cónsul por esa invitación que nos hace hoy, especialmente a las mujeres, de reunirnos en función de nuestro cuidado personal. Me presento, yo soy Angélica González, yo soy psicóloga, tengo una maestría en psicología de la salud, y hoy, desde mi profesión y desde mis propias experiencias personales, quiero conversar contigo, mujer, acerca de algunos elementos que para mí han sido útiles en este ejercicio de cuidarme. Si me colaboras con la presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, este va a ser un espacio para nosotras, un espacio en que vamos a ver algunos elementos teóricos, pero principalmente va a ser un enfoque más práctico, que podamos nosotras las mujeres identificar algunos elementos que nos puedan ayudar en el día a día a cuidarnos. La primera pregunta en la que te invito a pensarte es, bueno, yo como mujer, ¿qué entiendo por autocuidado? Y en ese sentido vamos a encontrar que es un concepto muy amplio, un concepto que tiene diferentes dimensiones a las cuales podríamos pensarnos un poco de cómo nos cuidamos. Lo primero es entender que nosotras, como mujeres, como seres humanos, tenemos unas dimensiones, ¿sí? Hay 4 dimensiones básicas en las que podemos mirar cómo nos estamos cuidando. Uno es nuestro cuerpo físico. Tenemos un cuerpo que nos sirve como vehículo para vivir esta experiencia tridimensional, por lo tanto es un cuerpo que necesita también cuidados. Eso no, digamos que no vamos a profundizar mucho en esta área, en esta dimensión, pero sí saber que cuando hablamos de autocuidado de este cuerpo físico, pues estamos hablando de una alimentación saludable que no es solamente en función de mi género, sino también de otras condiciones, ¿no es cierto? Si tengo condiciones físicas o antecedentes médicos de importancia, pues mi alimentación tiene que cubrir esas necesidades. Se habla hoy en día de una alimentación consciente,
¿sí? Saber qué alimentos son mejores para nosotros. Cuando hablamos de cuidado del cuerpo, también indiscutiblemente tenemos que pensarnos en cómo estamos descansando, cómo está nuestro sueño. Y yo creo que aquí todas podríamos decir que en algún momento nuestro sueño se ha visto alterado. Y esa alteración del sueño vamos a ver que también está muy relacionada con la dimensión mental. Entonces, sobre el cuerpo, alimentación, sueño, actividad física serían algunos de los elementos para considerarlos como autocuidado, ¿verdad? Hay otra dimensión que es la dimensión mental y emocional de las que hoy estaremos haciendo más énfasis. Hay una dimensión social que tiene que ver con un concepto que probablemente algunos ya habremos escuchado de una psiquiatra muy querida aquí en España, de la persona vitamina, ¿no? Aquellas personas que nos dan energía, que nos generan a nosotros bienestar por el simple hecho de estar cerca de ellas. Ese cuidado de las relaciones interpersonales hace parte de la forma en cómo yo me cuido. Me relaciono con personas que me dan esa vitamina o por el contrario, en mi contexto laboral o familiar siento que hay personas que me quitan un poco esa vitamina. Y la dimensión espiritual también está cobrando una fuerza grandísima en este tema de autocuidado y tiene que ver un poco con esas creencias que nosotros tenemos de la existencia o de un ser superior o de una energía superior, que la podemos llamar el cosmos, el universo, Dios, como queramos llamarlo, pero identificando que hay algo más grande que nosotros y que está muy conectado con ese propósito de vida. Ese propósito de vida es un concepto que los japoneses llaman Ikigai, y es eso que yo amo, eso que yo puedo entregar al mundo, esa vocación, cómo las empiezo a alinear para poder llegar a ese propósito de vida. Entonces, como vemos, cuando hablamos de autocuidado, hablamos básicamente de cubrir no solamente unas necesidades básicas, sino también unas necesidades que podríamos decir superiores. Hoy, solamente por el tiempo que tenemos, pues nos vamos a regalar un tiempo es para pensarnos principalmente en función de cómo estoy cuidando mi mente y cómo estoy cuidando mis emociones. Y en ese sentido, mi invitación este rato que vamos a estar juntas es a pensarnos 4 elementos, 4 prácticas que a mí personalmente me han servido mucho en este ejercicio de cuidarme y entendiendo que las mujeres que nos están acompañando hoy tenemos una característica en común, creo que todas, y es que todas en algún momento hemos experimentado algo que ellos llaman hoy el síndrome de las ventanas abiertas, que es literalmente estar casi que en todo. Si estamos frente a un ordenador, muy probablemente tienes varias ventanas abiertas. Tienes la ventana de la página web de tu trabajo, tienes abierto tus redes sociales, tienes abiertas una infinidad de ventanas y estamos saltando de una ventana a otra. Si no estamos enfrente de un computador, igual las ventanas están abiertas en nuestra mente, pensando en una hora tengo que hacer comida, si llegan mis hijos del colegio, la reunión de mañana, es decir, todo el tiempo estamos en función de muchas actividades y se nos ha reconocido a nosotras las mujeres como unas mujeres capaces de atender diferentes frentes al mismo tiempo. Y se nos reconoce y se nos valora como esa cualidad de poder tener muchas actividades y de alguna forma responder adecuadamente a todo esto. Si uno lo piensa desde las neurociencias, uno entiende que al cerebro le gusta un poco estar en diferentes actividades porque al cerebro le gusta lo novedoso y hay unas goticas de dopamina en cada actividad que logramos desarrollar. Sin embargo, eso no significa que sea sano para nosotras, en el sentido en que lo que estamos haciendo es que esa única energía que tenemos la estamos dividiendo en diferentes frentes. No significa que estemos dando el 100% en cada una de esas actividades.
La invitación es a pensarnos un poco entonces cómo empezamos a cuidar de nuestra energía, cuidar de nosotras mismas y empezar a cerrar, entre comillas, tantas ventanas que tenemos abiertas, tantos frentes que tenemos que enfrentarnos y regresar un poco la mirada hacia nosotras mismas. Y esa es pues precisamente la invitación que tenemos ahora. Entonces, para arrancar, el primer elemento que para mí es como una base fundamental cuando hablamos de autocuidado mental es esto del diálogo interno. Probablemente ya hemos escuchado hablar de este concepto. El diálogo interno es esa vocecita que nos acompaña desde que nos levantamos por la mañana hasta el momento en que nos acostamos. Y a veces esa misma vocecita es la que no nos permite un descanso reparador. Cuando pensamos en el diálogo interno, podemos imaginarnos las caricaturas que nos muestran un angelito en un hombre y un diablito en el otro. Un poco es eso lo que diariamente nos decimos. Hay días en que amanecemos con un diálogo de un angelito muy positivo, muy empoderador, pero lo que están mostrando los estudios es que realmente quien triunfa en muchas ocasiones en ese diálogo interno es un diálogo un poco más negativo en términos de una voz que permanentemente nos está diciendo tú no puedes hacer esto, no eres buena en esto, no te va tan bien como fulanita, fulanita es más exitosa que tú, no puedes, me paro enfrente de un espejo y no me veo y no me gusto como me veo, ¿sí? Entonces ese diálogo interno es un diálogo con un poder inmenso, un diálogo que abarca casi 4.000 palabras por minuto. Eso significa que es 10 veces más rápido que el lenguaje verbal. Imagínate todo el tiempo esos pensamientos en función de cosas que no nos permiten avanzar, lo que puede producir en nosotras y en nuestra autoestima. Entonces, el primer ejercicio, digamos que práctico que te invito esta tarde a llevar a cabo es, ok, estamos hablando que hay un diálogo interno, empecemos a tomar conciencia cuál es el diálogo que tenemos con nosotras mismas, cuál es el personaje que tengo montado acá adentro, si es un personaje que me expande como persona, como ser humano, que me lleva a ese propósito de vida, me acerca a mis objetivos, a mis metas, o por el contrario es un diálogo que me está limitando, que me genera dolor, que me lastima en mi ser, en mi autoestima, en mi autoconfianza. Cuando yo ya tengo identificado ese diálogo interno, cuando yo ya sé que es un diálogo que de pronto no me permite avanzar o que más bien me está limitando, la siguiente pregunta es, ¿qué tan útil es esto que yo estoy pensando? Porque en la medida que yo empiezo a identificar, yo puedo empezar a generar cambios que favorezcan este autocuidado. Y lo más importante ahora no es también empezar a culparnos por tener un diálogo que a veces no sea tan constructivo, sino más bien que el ejercicio es, una vez tomamos conciencia de cuál es ese diálogo, pues la siguiente invitación es hacernos otro tipo de preguntas, unas preguntas que me ayuden a entender mejor cuál es el mensaje que finalmente está detrás de ese tipo de pensamiento que yo tengo. Porque finalmente nosotras tenemos una intuición, tenemos una sabiduría interior que nos puede permitir indagar más a profundidad qué es lo que me quiero decir realmente. Cuando yo me digo, yo no puedo con esto, finalmente, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Quizás hay un miedo al rechazo, un miedo a no ser aceptada o no ser amada. Ok, entonces, ¿cómo puedo empezar a cambiar
ese diálogo interno limitante por un diálogo que me empodere y que me permite nuevas posibilidades. Quizás no lo he intentado antes, pero va a ser la oportunidad para intentarlo. O sí, puede resultar difícil, pero yo tengo las capacidades para iniciarlo. Entonces, miren que con pequeños cambios en la forma en cómo nos tratamos, quizás un trato mucho más compasivo con nosotras mismas, puede cambiar toda nuestra estructura o arquitectura mental. Y al cambiar esa estructura o arquitectura mental, vamos a poder identificar cómo nuestro bienestar emocional se empieza a gestar diferente. Entonces, el diálogo interno es el primer elemento que te invito a que nos pensemos frente a nuestro autocuidado. Lo interesante de esto de los pensamientos es que no están solos. Si nosotros viéramos los pensamientos solamente como las olas del mar que vienen, a veces vienen con mucha fuerza, pero asimismo se van. Si fueran los pensamientos así, como que vinieran y los dejamos pasar, pues creería yo que no se vería comprometido nuestro bienestar emocional. La cosa es que a veces no nos pasa eso. La cosa es que esos pensamientos se quedan anclados por años en nosotras y se convierten finalmente en esquemas de pensamiento, y esos esquemas de pensamiento finalmente producen nuestra realidad. Entonces, aquí lo uno con esta segunda práctica que tiene que ver con la gestión emocional, porque los pensamientos, cada uno de esos pensamientos que habitan en nuestro interior, que habitan en ese diálogo interno, van a estar amarrados con una emoción. Eso significa que las emociones que tú experimentas en lo cotidiano, llámese tristeza, llámese rabia, llámese alegría, llámese frustración, están precedidas por una forma de pensar. Y entonces viene la siguiente pregunta para hacernos en este momento, y es: ¿qué emoción experimento con más frecuencia en mí? Porque en la medida que yo empiece a experimentar estas emociones y las vuelva conscientes, ya voy a saber que esas emociones no llegan porque sí, o la ansiedad no llega porque sí. La emoción que estamos sintiendo es una emoción que está amarrada a una forma permanente de pensar. Y en ese sentido, me quiero permitir aquí compartirles un estudio muy interesante que se ha hecho alrededor del mundo, donde se le preguntan a las personas dónde sientes las emociones. Y es que las emociones se vuelven carne, se vuelven, digamos que de alguna forma se expresan en nuestro cuerpo, en nuestra corporalidad. Por eso cuando estamos enamorados sentimos ese amor en ciertas zonas de nuestro cuerpo. Cuando estamos tristes la sentimos en otras, cuando estamos ansiosos. Entonces han cogido a más de 1000 personas y les han preguntado dónde sientes la ira, dónde sientes el miedo, dónde sientes el amor, la felicidad. Y se las traigo aquí para que ustedes mismas empiecen a hacerse esa pregunta. ¿Dónde sentimos con más fuerza las emociones que experimentamos en la cotidianidad? Y esto simplemente para luego poderles mostrar cómo es que se desencadena todo esto de las emociones en nuestro cerebro. Si nosotros vemos, por ejemplo, el dibujito de la ira y el amor, por ejemplo, casi que se activan las mismas zonas, es decir, sentimos con intensidad en la cabeza, sentimos con intensidad en la zona del pecho, en los brazos, la ira. Y vamos a entender que eso entonces va a estar correlacionado con unos sistemas que se activan en nuestro cerebro. Y uno se preguntaría, pero entonces miren que el amor activa casi que las mismas zonas. Y sí, activa casi que las mismas zonas, un poco diferenciándolo, por ejemplo, del amor de la ira, es que hay otras zonas, nuestros genitales, por ejemplo, se activan más
cuando se piensa acerca del amor. Pero, por ejemplo, los brazos se activan en ambas emociones. La ira, uno la entiende con que la persona está dispuesta en ese momento para luchar o para salir corriendo, que son como las dos respuestas con las que uno puede asociar la ira. Y el amor también en los brazos, porque el amor está muy arraigado con lo que tiene que ver con el contacto con el otro, con los abrazos, ¿verdad? Con la cercanía. Entonces, lo importante de este ejercicio es preguntarnos nosotros mismas dónde sentimos las emociones, en qué parte de mi cuerpo las siento, identificar qué es una emoción, porque a veces, por ejemplo, lo que ocurre con la ansiedad, que muchas veces la ansiedad la sentimos especialmente en todo nuestro sistema digestivo y lo sentimos a veces con un vacío que malinterpretamos, por ejemplo, con la sensación de hambre y empezamos a comer más y más, pero no es hambre lo que tenemos, es una emoción que estamos experimentando. Y eso va a ser muy importante cuando hablamos de gestión emocional. Primero, conocer e identificar que existen emociones, ¿no es cierto? Y que está bien la emoción que estamos experimentando. Llámese ira, llámese miedo, llámese alegría, porque nos han vendido una idea errónea que las emociones son buenas o malas, que hay emociones positivas o emociones negativas. Y no es así. Las emociones cumplen con una función biológica de supervivencia. Necesitamos sentir todas las emociones porque es una forma de protegernos, de cuidarnos. Es decir, sentir ira, por ejemplo, que es una de las emociones que se experimenta con más fuerza, pues tiene que ver con esa protección frente al peligro, ¿sí? Entonces, el miedo, por ejemplo. El miedo es una emoción que nos protege frente al peligro. Si yo no sintiera miedo, pues me aviento en una avenida y no mediría el riesgo de mi acción. La ira, por ejemplo, está relacionada con la justicia. A mí me da rabia, son cosas que atentan contra unos límites de mi supervivencia, ¿sí? Entonces miren cómo cada emoción tiene un significado diferente al que nos han, digamos, vendido o los medios de comunicación o la gente en general. Entonces, lo importante es identificar mi emoción, aceptar que tengo determinada emoción y luego preguntarnos cuál es el mensaje que me tiene esta emoción en mi vida. Para, digamos que de alguna forma, visualizar qué es lo que pasa allá adentro en mi mente con las emociones, me permití traer esta imagen que es muy clara de cómo es que funciona la regulación emocional. Afortunadamente no son emociones infinitas las que sentimos, no. Hay un grupo de emociones y que podemos identificarlas en 3 sistemas básicos. Un primer sistema que le vamos a llamar el sistema rojo es un sistema identificado con la amenaza y es un poco con ese cerebro primitivo que tenemos los seres humanos y que compartimos con otras especies, donde es un cerebro que está mapeando un poco la realidad e identificando las posibles amenazas y las identifica para poder reaccionar o responder, tener el cuerpo alerta frente a un posible peligro. Lo interesante de este sistema es que es un sistema que no diferencia la realidad del diálogo interno que nosotras mismas nos podemos estar contando. Es decir, este sistema rojo se enciende tanto si enfrente mío tengo un león que me puede acabar con mi vida, como se enciende igualmente con un pensamiento de yo no puedo o estoy enojada con mi jefe o me siento mal por X o Y situación. Es decir, tanto si es un caso, digámoslo, real como en mis pensamientos, se activa el mismo sistema de alarma. ¿Y cómo funciona este sistema de alarma? Este sistema de alarma lo que hace es que frente a ese pensamiento, por ejemplo,
de yo no puedo, o de sentimientos de culpa, o que no me siento bien con el lugar en el que estoy, en el trabajo y demás, lo que hace es que se prende un bombillito dentro de nuestro cerebro que es conocido como la amígdala. Esa amígdala lo que hace es prender un sistema general de alarma en el cuerpo y dice, tenemos que estar atentos porque nuestra vida está en peligro. Y si nuestra vida está en peligro, lo que hace es que todo nuestro sistema empieza a liberar una serie de sustancias como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, el famoso cortisol, hormona del estrés. Y al activarse lo que está haciendo es preparando mi cuerpo para dos reacciones posibles. O salgo corriendo frente a esta amenaza o lucho. Y bueno, también hay una tercera respuesta y es quedarme paralizada, ¿no? Un poco son las respuestas como primitivas que tenemos frente a este sistema de alarma. Imaginémonos entonces un globito rojo, de esos globitos que inflamos en los cumpleaños de nuestros hijos. Cada que yo estoy inflando ese globito rojo, tiene un límite, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo también tiene un límite y resulta que a veces no somos conscientes de que el límite está próximo. Y así como inflamos ese globito, inflamamos nuestro cuerpo. Por eso hablamos hoy en día de cuerpos intoxicados de cortisol. Y esa intoxicación de cortisol se traduce en inflamaciones en nuestro cuerpo. Todo lo que conocemos hoy en día, por ejemplo, que termina en itis, son procesos de inflamación en nuestro cuerpo. La gastritis, la laringitis, la faringitis, la otitis, la dermatitis, todo eso está relacionado precisamente con este sistema rojo. Pero no es el único, ¿sí? No es el único. Si este está asociado con estas emociones como la ira, como la ansiedad, como la tristeza, hay otro sistema que le vamos a llamar el sistema azul. El sistema azul es un sistema que lo podríamos relacionar con el logro, con esa necesidad que sentimos los seres humanos de ir en función de algo, algo que queremos conseguir. Cuando tenemos un ascenso en el trabajo, hay una sensación de bienestar, de logro, de que pude hacerlo. Cuando vamos a una cena que nos agrada y nos arreglamos y nos gusta lo que comemos, ahí hay un sistema de logro. Es decir, todas esas actividades que de alguna forma generan en nosotros una sensación de logro, de conseguir algo, es cuando se activa este sistema azul. Y lo que finalmente está ocurriendo ahí adentro es que se está liberando una hormona que es la dopamina. Uno diría, pues entonces es un sistema muy bueno, muy chévere, porque lo que genera es una sensación de bienestar. Sin embargo, en este sistema hay que tener mucho cuidado porque es el mismo sistema que si, igual que el rojo, si inflamos una bomba azul mucho, se revienta. Lo mismo pasa con este sistema de logro, porque cuando hay demasiada dopamina en nuestro cuerpo empieza a pedir más. Y es lo que empieza a generar procesos de adicción. Entonces, hoy en día, por ejemplo, con todos estos aparatos celulares, redes sociales, lo que estamos viendo es que hay una necesidad de más y estar hiperconectados todo el tiempo. Esa sensación de necesito ver mi celular, necesito saber si ha pasado algo, si me han escrito, si está pasando algo en el mundo, es una necesidad cada vez más creciente de dopamina. Entonces, lo que estamos viendo es que cada uno de estos sistemas va a estar bien, pero necesitamos tener la dosis adecuada para que eso no se convierta finalmente en un problema. Y un tercer sistema tiene que ver con el sistema verde. Este sistema verde es una de las ganancias del ser humano. Es una de las cosas que nos ha dado la evolución, ¿sí? Y tiene que ver con nuestro prefrontal.
esta zona de nuestro cerebro que es la encargada de resolver problemas, de planificar, de tomar decisiones, de ser creativos, nos da también la posibilidad de la calma, ¿sí? Es la parte de nuestro sistema de regulación emocional que nos permite estar en contacto con el otro, de generar estados de seguridad, de confianza, de calma. Entonces, por ejemplo, se asocia más con otro tipo de hormonas como la oxitocina, ¿sí? La oxitocina, que es la hormona de la felicidad, pues va a estar muy asociada a todo lo que tiene que ver con el vínculo, con el apego. Nosotras, por ejemplo, como mujeres cuidadoras, sea que cuidemos de nuestros hijos, que cuidemos de nuestra pareja o que nuestro trabajo mismo sea en función de cuidar a otros, lo que estamos haciendo en ese contacto con el otro es activar nuestro sistema de calma. Este mismo sistema, estos 3 colores, lo puedes estar revisando también con esa persona que cuidas. ¿En qué color está esta persona que yo cuido? Por ejemplo, si yo cuido de un ser que está pasando por una enfermedad, ¿no es cierto? Es muy probable que esa persona esté en un sistema de amenaza, que tenga el rojo activado, porque su vida misma la puede estar percibiendo como una amenaza. Si, por ejemplo, tengo un hijo adolescente y es el que cuido, y lo veo muy en función de los videojuegos o de las redes sociales, yo podría empezar a entender que ese hijo puede estar activando mucho más el azul, ¿no es cierto? Cuando yo entro en contacto con ese ser amado, cuando yo abrazo, cuando yo converso, cuando yo empatizo con otro, yo sé que estoy activando es mi verde. Entonces, la siguiente pregunta para ti, mujer, es: ¿en qué color estoy? ¿En qué color permanezco? ¿O en qué color quiero empezar a habitar más? ¿En el rojo, en el azul o en el verde? Y aquí otro ejercicio que les comparto práctico para esto que estamos viendo de los sistemas de regulación emocional, y es el stop. Nuestro cerebro y particularmente nuestro inconsciente funciona muy bien con los símbolos. Cuando yo hago esto, todas me están entendiendo que lo que estoy diciendo es para, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo, stop, decirme a mí misma en mi cotidianidad, cada 2 horas, o en la mañana o en la tarde, para. Y ese parar significa: tómate un momento en silencio. Tómate un momento para poder respirar, inhalar, exhalar, poder observar lo que estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, cómo me hace sentir este pensamiento que tengo en este momento, y luego procedo. Procedo es: continúo con mi cotidianidad o continúo con la acción que estoy haciendo, pero esos momentos que nos regalamos son momentos de autocuidado. Y como dice Víctor Frank, que aparece aquí, entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Es decir, en esa cotidianidad en la que vivimos, en esa cotidianidad en la que tenemos todas esas ventanas abiertas, un ejercicio como stop 5 minutos es suficiente para que podamos reconectar nuevamente con esto que estamos hablando de autocuidado. Y bueno, y la tercera práctica que te invito esta tarde a empezar a cultivar son nuestras emociones saludables. Si estábamos viendo que tenemos ese poder inmenso con esos 3 sistemas de regulación emocional, activar ciertas hormonas que digamos que cumplen una función, pero que a largo plazo, si nuestro sistema, por ejemplo, de amenaza está activado permanentemente, eso
me puede llevar a un estado que conocemos como enfermedad, ¿sí? Porque ya lo estábamos viendo, o sea, nuestro sistema activado permanentemente, la señal que le estamos mandando a nuestro cuerpo es, lleva toda tu energía a una posible amenaza. Entonces vivimos hoy en día en modo supervivencia, todo el tiempo estamos alertas. Y probablemente con nuestro sueño sucede eso, ¿no? No dormimos profundamente porque seguimos alertas, seguimos atentas a qué es lo que está pasando en la cotidianidad. Si tenemos ese poder, entonces, de liberar este tipo de sustancias, es posible entonces también empezar a generar otras sustancias que generen más bienestar y placer en mi vida. Y en ese sentido, pues aparecen unas aliadas, y esas aliadas son unas emociones en particular que nos van a ayudar a esto que estamos trabajando el día de hoy, que es el autocuidado. Puse algunas, hay muchísimas más, pero digamos que para empezar este proceso de autoconocimiento, de autocuidado, considero que las dos primeras pueden ser muy útiles. Una, la autocompasión. Nosotras como mujeres cuidadoras, que digamos, una de las características de la mujer en general es casi que se ha vuelto una necesidad de cuidar al otro, ¿sí? Nos han enseñado, y aparece ahí también otro síndrome del cual se describe mucho ahora, el síndrome de la niña buena, ¿no? Y es cómo nos han educado para servir a los demás, para pensar primero en nosotros. Muchas veces servimos el primer plato y ese primer plato es para nuestra pareja o para nuestros hijos, ¿verdad? De último, nosotras. Si vamos a comprar algo, estamos pensando en otra persona antes que en nosotras. Eso, digamos que ha sido heredado de generación en generación de una necesidad de cuidar al otro, de ser bondadosas, de servir para el otro. Este ejercicio de autocompasión lo que nos invita es, así como cuidas a ese ser amado, así como cuidas a ese otro ser, pues sé compasivo contigo misma y empieza a regalarte también amor a ti, palabras de aliento a ti. A ese ser amado no se nos ocurriría decirle algo que entorpezca su proceso. Y esta semana lo veía yo en consulta con una persona, me decía, yo siempre apoyo a mi pareja para que haga, para que construya, le doy ánimo y no lo hago conmigo misma. Eso es autocompasión, empezar a tomar conciencia de cómo me hablo a mí, cómo es mi diálogo interno, porque de esa misma forma voy a desarrollar ciertas emociones. Entonces, ¿cómo puedo empezar a ser más autocompasivo? Empezando a hablar diferente para mí, palabras amorosas hacia mí. Un sentimiento muy bonito que podemos cultivar, es decir, se puede entrenar, tiene que ver con la gratitud. Y no la gratitud que decimos a diario cuando nos dan algo y decimos gracias, sino gratitud por las cosas que a veces parecen obvias para nosotros, como el despertarnos. Ese gracias porque puedo respirar, ese gracias porque este cuerpo está completo, ese gracias por el techo que tenemos. Eso lo que está haciendo en nuestro cerebro es crear nuevas redes neuronales que van a estar conectadas con una hormona de la que hablamos ahora, que es la oxitocina. Y esa oxitocina genera bienestar. Hay estudios, por ejemplo, interesantes que las personas que están enamoradas es un factor protector para su salud, es decir, casi no se enferman las personas que están muy enamoradas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo todo el tiempo es segregando en su cuerpo sustancias que generan bienestar. Entonces, la tercera invitación es, pues, cultivemos estas emociones saludables. Y finalmente, una respiración consciente. Siento yo que una práctica cotidiana
de respiración consciente nos puede ayudar muchísimo a esto de cuidarnos a nosotras mismas. Y para no hablar de respiración consciente, lo quiero hacer a través de un minuto práctico. Sé que ya se nos está cumpliendo el tiempo, en un minuto vamos a tratar de hacerlo y es simplemente ubicar nuestro cuerpo de forma que nuestros pies estén en contacto con el piso, con la tierra. Es un ejercicio que nos puede servir también mucho cuando estemos en procesos de ansiedad, porque cuando estamos en procesos de ansiedad la energía sube, está acá. Y cuando yo centro mi atención en mis pies, en mi raíz, ese proceso de ansiedad empieza a disminuir. Entonces ahí donde estás sentado en este momento, si estás sentado, si estás parada, simplemente toma conciencia de tus pies con la tierra. Si te es cómodo para ti, puedes cerrar los ojos en este momento, conectar con esa raíz, que son tus pies, tus plantas de los pies, y tomar una inhalación profunda y una exhalación prolongada. Te invito a que nuevamente inhales profundo por tu nariz y exhales y empieces a tomar conciencia de cómo se siente tu cuerpo simplemente por el hecho de tomar conciencia del momento presente, del aquí y del ahora. Quizás a veces nuestra mente vuelve a irse, pero la autocompasión significa traer la mente con amabilidad y traerla nuevamente al momento presente, a sentir tu cuerpo en contacto con el lugar en el que estás. Empezar a sentir cómo con cada inhalación traes paz y tranquilidad. Y con cada exhalación sueltas, liberas las tensiones. Esto que estás haciendo en este mismo instante para ti es la ley universal de dar y recibir. Tú, mujer cuidadora, que siempre estás dando de ti, en este mismo instante estás dándote a ti. Un minuto para ti. Toma una última inhalación profunda y en el momento que lo desees y que te sientas cómoda, puedes abrir los ojos. Y quiero regalarte un pequeño fragmento de un libro que se llama De vuelta al amor, que creo pertinente para este momento. Nuestro temor más profundo no es ser inadecuadas. Nuestro temor más profundo es que seamos poderosas más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, inteligente, fabulosa, estupenda? En realidad, ¿quién eres para no serlo? El hacerte pequeña no le sirve al mundo para nada. No hay nada esclarecedor en encogernos de manera que las otras personas se sientan inseguras en nuestra compañía. Todas estamos destinadas a brillar como lo hacen los niños. Y al dejar que brille nuestra propia luz, inconscientemente le damos permiso a los demás para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia libera automáticamente a los otros. Bueno, ha sido para mí un placer estar esta tarde con estas mujeres que están aquí acompañándonos el día de hoy. Bueno, hola Angélica, muchas gracias por tu
valiosa presentación, súper interesante el tema y tenemos unas preguntas que queremos hacerte. La primera sería, que si podrían mencionar, por favor, alguna de las prácticas para conectar con el autocuidado. Sí, esta última que acabamos de hacer es una práctica que no nos cuesta nada, que podemos hacer en nuestra cotidianidad y es la respiración consciente. Pero también hay algo más grande que se llama mindfulness y es esa conciencia plena, el estar presentes aquí y ahora. Esa es una práctica muy interesante para iniciar nuestro proceso de autocuidado. Para aquellas mujeres que les gusta más el movimiento, por ejemplo, usar, por ejemplo, técnicas de yoga o de meditación activa nos puede también ayudar mucho a conectar nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo mental y con nuestro cuerpo espiritual. Ok, muchas gracias, Angélica. También quisiéramos saber, pues si es posible que profundices en alguna de las dimensiones que mencionaste al inicio de la charla, por ejemplo, el sueño, cómo impacta en la salud mental, pues en Muchísimo. general en la salud. Sí, muchísimo, porque de hecho si nosotros no dormimos bien, es muy probable que nuestras emociones se vean afectadas. Las personas que no duermen bien al otro día, por ejemplo, están más irritables, ¿sí? Las personas con ansiedad se les dificulta tener sueños reparadores. Y lo que está ocurriendo ahí es que, como veíamos hace un momento en la presentación, si todo el tiempo estamos activados y hay cortisol corriendo por nuestro cuerpo, el cortisol, para que deje, digamos, de tener el cuerpo activado, necesita 6 horas. Y si nosotros en la noche seguimos con este personaje allá adentro diciéndonos mentalmente cosas que pongan a mi sistema nuevamente en actividad, pues el cortisol va a estar rondando todo el tiempo y con cortisol no vamos a poder dormir. Entonces necesitamos disminuir ese cortisol para que nuestro cuerpo pueda relajarse y pueda entrar otro tipo de hormonas y de sustancias a funcionar para el sueño. Entonces, para poder dormir bien necesitamos es melatonina, no necesitamos cortisol funcionando en la noche. Pero eso se consigue también generando hábitos o lo que se conoce ahora como higiene del sueño, que es todos unos programas para poder favorecer un sueño reparador. Y digamos, ¿cuál crees que sería el primer paso para cambiar los hábitos, para iniciar el cambio de Hábitos de hábitos? autocuidado. Ujú. Yo, a mí por lo menos me ha servido tomar conciencia, ser consciente de dónde estoy, porque no todas las mujeres estamos en el mismo punto. Hay mujeres que van más adelante en procesos de autocuidado, otras que no. Entonces el primer ejercicio es identificar dónde estoy yo en cada una de mis dimensiones, cómo estoy yo cuidando mi cuerpo físico. Probablemente yo ya me alimento bien, duermo bien, pero mi cuerpo mental es el que en este momento no lo tengo tan bien. Entonces es identificar dónde estoy en cada una de mis dimensiones para poder sí empezar a tomar acción frente a eso que quiero cambiar en mi vida. Ok, muchas gracias, Angélica. Súper asertivas tus respuestas y de gran valor para todos nuestros asistentes a esta importante charla. Muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias, Daniela, por acompañarnos también. Con mucho gusto. Entonces,